congresos locales, Ciudad de México. Es la misma pregunta en el fondo, ¿no? La pregunta de Marco, ¿no? Bueno, ¿qué es la democracia? Vamos a dejarlo para otra sesión porque no nos alcanzaría el tiempo. Yo, lo que creemos, es decir, hay muchas acepciones en la palabra democracia, poder del pueblo, digamos, en términos etimológicos. El concepto de democracia evoluciona, ¿sí? Y tiene connotaciones ideológicas. Hay democracias, si leemos a Marx o a Engels, pues es obvio en el marxismo que es una mascarada de la burguesía, es una mascarada de la burguesía, para decirlo en una sola palabra. Y son los gramscianos, diremos que es una poder formal que se suplanta al poder real, que es el poder de la sociedad, de lo que estamos hablando. Es más, el autor del término sociedad civil es Gramsci. Ese término sociedad civil viene de Hegel. Viene de Hegel, pero la aplicación concreta al fenómeno social es Gramsci. Bueno, entonces en el mundo contemporáneo no se puede entender una democracia en la que no participe de modo directo la sociedad. Porque el problema, bueno, yo voy a dar una excepción, ¿no? La ciudadanía. Porque el tema sigue siendo el control de los órganos del poder público. Entonces, ¿quién controla los órganos del poder público? El equilibrio de poderes. Se ponen de acuerdo todos, ¿sí? Hacen su cochupo y nos dejan a un lado, perdón. Entonces, por ejemplo, vuelvo a nuestra función de la Ciudad de México. Lo que nos va a echar abajo, nada más lo doy como un ejemplo, la Corte, la Suprema Corte, casi seguramente, porque les afecta en el corazón. Es nuestro concepto del Poder Judicial. Si algo está mal en México, con todo respeto, es el Poder Judicial. Nadie cree en él. Solamente 3 de cada 100 crímenes, 7 de cada 100 crímenes son denunciados y de ellos solamente la cuarta parte son castigados. Entonces, como el 0.5. Entonces, el Poder Judicial está muy mal, está muy supeditado al órgano del Poder Ejecutivo en este país y en otros, pero en este país particularmente por los viejos casos regionales. Entonces, por ejemplo, nosotros concebimos, primero, el Consejo de la Judicatura es separado del Poder Judicial y no preside la cabeza del Poder Judicial los dos. Ahora, ¿quién designa al Consejo de la Judicatura? El que va a ser vigilado no puede nombrar al vigilante. ¿Ves qué es lo que rige en México? Entonces nosotros creamos un Consejo Ciudadano que no, son 7, pero 3 pueden ser antiguos magistrados, no más. Y ese Consejo Ciudadano supervisa, ¿sí? El Tribunal Electoral, en el caso de la ciudad y por ese caso un estado, no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el conjunto de órganos jurisdiccionales que hay en la entidad. Jurisdiccionales, ¿sí? Puede ser el Tribunal Electoral, puede ser cualquiera que. Entre todos forman colegiadamente un órgano. Y luego cereza sobre el pastel, porque en la Ciudad de México eso era muy importante y muy grave, debo decir, sin que me oigan los infractores morales, ¿no? El presidente del tribunal local solo puede durar en su cargo 1 año y no puede volver a ser electo para el mismo cargo. Ahí se acabaron los casos. Yo no sé quién sea el presidente del Tribunal del Estado de Puebla, pero podría ser un cacique, no me atrevo a decir. Pues ahí está la verdad. Sí. ¿Quién es la candidata? Evita Perón. Perdón. No me aguanto mis chistes. Me voy a criticar la prensa. 96, 97. Eres muy memorioso. Este es de Toño, ¿no? De Francisco, perdón. Sí y no te contesto. Yo estuve a la cabeza de estas elecciones por la oposición,
y esta parte fue casi una alusión directa con Zedillo. Mientras estuvo en la presidencia del PAN, Castillo Peraza estuvo sentado en la mesa, pero luego lo sustituyó un hombre maloso y mal encarado que se llama Felipe Calderón, que no se presentó ni un día. Si hubiera sido su mujer, se hubiera ido. Así que va a todas. No es buena amiga, estuvo en negociaciones. No, mira, el tema es más largo. Te lo voy a decir brevemente ya para terminar. Viene de la reforma de Reyes Heroles. Si me permiten, porque todo el mundo pregunta ahí, ¿y cuándo apareció la partidocracia? ¿Y por qué nos comió la partidocracia? ¿Como de qué cueva salió el lobo feroz? Pues no salió de una cueva, salió de un proceso político. Reyes Heroles, en su reforma del 77-78, es esa reforma, constitucionaliza los partidos políticos. Él hace una imitación o adaptación de la reforma constitucional española, pero en pequeño, que es la que sucedió después de la muerte de Franco, que es 76-77 también, donde el gran acontecimiento era constitucionalizar el Partido Comunista, Santiago Carrillo, y el Santiago Carrillo aceptaba y hasta proponía la monarquía constitucional, la propuso Santiago Carrillo. Un doudes, toma y da, que el Partido Comunista propone al rey y el rey acepta al Partido Comunista. Y esos le cantaban al Maestro Jesús, ¿no? Que se ponía un sombrero de mago Merlín, ¿no? Entonces, y hace cosas interesantes. Mete a los partidos en la Constitución y va tan lejos que los grupos parlamentarios del Congreso están en la Constitución, los grupos parlamentarios. Por cierto, mal redactado, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. No dice y de la de senadores, porque no querían ser el PRI, no querían ni por asomo que se pensara que hubiera oposición en la Cámara de Senadores. Cuando Ifigenia y yo entramos, aquello fue verdaderamente una revolución, ¿no? Era algo impensado, era una casa sagrada del PRI, era su Santa Santorum, ¿no? Como se decía en la antigüedad, ¿sí? Entonces, y su Santo Grial. Entonces, desde entonces, todas las reformas, la de 94 fue mejor, porque logramos con Carpizo que no creciera la decisión de los partidos políticos. El primer Consejo General del IFE no fue integrado por los partidos, porque yo puse como condición, lo encabezaba la delegación del entonces PRD, que era toda la izquierda integrada, yo era el presidente del partido, y encabezaba la delegación, puse como condición que fueran ciudadanos de verdad. Ahora se han ido partidos políticos, Agustín, fue secretario general del gobierno de la Nación y ahorita Agustín Ortiz Pinchetti, pues es del Corena, Santiago Kriles, el que maneja un títere llamado Anaya, perdón, es que luego se me pega la C. Sí, es un defecto de infancia. Bueno, entonces, el titiritero de Canalla. Bueno, entonces se fueron a partidos, pero estaba Pepe Bollenberg, fue un consejo electoral absolutamente imparcial. El primer tribunal de la fiscal del electoral no fue nombrado por la Corte. Nosotros queríamos, el PAN quería judicializarlo, yo prefiero que fuera, el primero fue autónomo y fue realmente autónomo, pero luego los partidos se empezaron a meter cuotas y todos los partidos pecaron, la izquierda empezó a generar cuotas y dentro de los partidos había cuotas de los grupos, ¿sí? Para integrar los órganos, no solamente del partido, sino de las tribus. Si entraba un Chucho, pues tenía que estar un Pedro, y así, ¿no? O a la otra entraba el otro. Entonces se fueron cooptando los órganos autónomos. Es la tragedia
De todas las instituciones que creamos se corrompieron. No todas, pero la mayor parte. Si les pregunto quién maneja aquí la Comisión de Derechos Humanos, van a decir Moreno Valle otra vez. ¿Verdad? Me adelanto. Exacto. Entonces están cooptados, en este caso por el PRI, en este caso por el PAN y la coalición que hicieron, lo que sea. Entonces, la cooptación de los órganos electorales y la cooptación de los órganos autónomos de Estado por los partidos es el signo de nuestro tiempo. Entonces, la gran pregunta, ya dijimos cómo empezó la partidocracia, ahora decimos cómo se va a acabar. Por eso nosotros estamos por un constituyente nuevo, porque si no, sigue la influencia de la partidocracia en este sistema, ¿sí?, que da origen al que es que integra la Constitución permanente. Es la partidocracia del PAN en todos los congresos de los estados, la partidocracia del PRI, la partidocracia del PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros ya aprobamos el constituyente de la Ciudad de México, que se puede hacer una constitución en la que, a pesar de que están ahí todos los partidos, estaban injustamente por una reforma federal mucho más representados de lo que son en la ciudad del PRI y el PAN, votaron con nosotros las cosas fundamentales. Se creó un ambiente, un espíritu fundacional, y no tienen idea incluso de lo que los conservadores votaron con nosotros, por el clima de la Ciudad de México, para conservar los votos. Votaron el aborto a favor, aguas, porque no quieren que se diga fuerte en provincia, porque los linchan, ¿no? Entonces, hay que crear un espíritu fundacional y hay que dar paso a un gobierno realmente popular, que sea la disolución de la partidocracia. Muchas gracias. Vamos a cerrar este evento con la entrega de parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de un presente al senador por parte de nuestro director Francisco Vélez Pliego. Gracias, ya viene en camino. Con horas extras. Olvida lo que te llevas. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Bárbaro, ¿cuántos videos? No los vas a poder. Porfirio, con todo el agradecimiento por haber aceptado esta invitación del cuerpo académico, es una pequeña muestra, digamos, del fondo editorial del instituto. Pues son algunos de los temas que trabajamos en los ya 9 programas de posgrado a través de 103 investigadores que son los que constituyen esta unidad académica. Gracias nuevamente por gracias por tu asistencia y gracias a todos ustedes también por su asistencia. Muy bien, muy bien. No hay que